No. A Rosa le decían sus abuelos que por nada del mundo visitaran a la Virgen en la noche o de madrugada. Un buen consejo, pues en aquel entonces era muy natural ir al río a muy altas horas de la noche o muy temprano de madrugada. Mi abuela era de Progreso y su media hermana era de un pueblo cercano en San Luis Potosí. Se querían mucho y se visitaban seguido. Ambas crecieron bajo la crianza de sus respectivas madres, ya que el padre que compartían las abandonó a ambas. Se vinieron las dos a la capital cuando cumplieron 17 años. Se pusieron de acuerdo para venirse juntas porque decía mi abuela que a ella ya la querían casar con un hombre muy mayor. A Rosa le decía tía. La quería mucho, platicaba más con ella que con mi abuela cuando iba de visita a su casa por Indios Verdes. Hace años Rosa me contó algo que pasó en su pueblo, algo muy extraño que sucedió con una virgen. Te juro que no me acuerdo de cómo se llamaba el lugar, pero si Progreso es un pueblo chico, el pueblo de Rosa era aún más chico. Ambos pueblos estaban conectados por dos caminos. Ambos eran caminos rurales sin pavimentar. Uno lo usaba la gente y los carros. Era una línea recta, directa, pero desprovista de sombra de algún árbol. A las 12 del día, decía mi abuela, andar por aquel tórrido camino semejaba a ir andando sobre las brasas. A veces era mejor ir por el camino largo, serpenteando entre los montes. Esa también era la ruta para los ríos, que era donde la gente iba por agua para sus casas. Adela y Rosa se veían en el río para lavar juntas. Entre el río y el pueblo de Rosa había un altar a una virgen. Era como un pequeño santuario. Ninguna de las dos nunca se enteró de quién lo montó. Eso es importante y un poco raro, pues en pueblos como estos todo mundo sabe todo de todos. Ese lugar en donde había un altar y una pequeña capilla, al parecer siempre estuvo ahí. Sobre todo iba a visitar la gente del pueblo de Rosa, pero nunca en la noche, a pesar de que por la noche la gente iba también al río por agua o a pescar. La Virgen de ahí era una estatua como cualquier otra, de yeso, solo que los mismos pobladores, supongo yo, le pusieron una túnica negra con un bordado de estrellas doradas impresionante. Pero ¿por qué no se podía ir de noche? Porque estaban muy seguros de que la Virgen dormía de noche, que cerraba sus ojos y que irla a despertar era una falta de respeto. La Virgen de las Lágrimas, le decían, por dos cosas. Todo el santuario estaba rodeado de unos árboles que dan unos frutos blancos con un punto negro. A esta planta le llaman las lágrimas de la Virgen, pero se supone que en el clima de la región no se da. Esto le añade misticismo al santuario y por eso esa Virgen es la de las lágrimas. También le decían así porque supuestamente la Virgen llora. De eso nunca hubo muchos testigos, así que yo podría decir que eso solo era parte del folclore. Rosa visitaba el santuario de menos cada 15 días, pero nunca había ido a pedirle nada a la Virgen. Decían que era muy milagrosa y por eso siempre le tenían sus rosas y sus veladoras. La primera vez que lo hicieron Rosa y su mamá fueron juntas a pedirle porque ya no tuvieran pesadillas. Mi tía me contó personalmente que esas pesadillas estaban muy feas, no eran cualquier cosa. En ellas se aparecía una sombra que visitaba la casa y que acechaba por los alrededores. Rosa dijo que cuando ella y su mamá fueron a dejar unas rosas blancas y a pedirle a la Virgen de las Lágrimas que les quitara de la cabeza las pesadillas, funcionó. Pero funcionaba solo un mes. Al cabo de 30 días, los horribles y repetitivos sueños regresaban. Por alguna extraña razón, ambas soñaban a la misma sombra haciendo con ellas las mismas cosas.
solamente viéndolas, observándolas dormir, siguiéndolas desde cierta distancia. No se habló de ello sino hasta que pasaron unos meses, pero no solo mi tía y su mamá estaban teniendo esas pesadillas. Poco a poco fueron apareciendo más pobladores que decían tener sueños atemorizantes, sueños que los hacían despertar bañados en sudor o ahogados en un grito. Aquí lo extraño era que se trataba de la misma sombra. Todos tenían la misma pesadilla con la misma cosa que los miraba dormir. Rosa no se lo había contado a Adela. Mi tía dijo que no había un motivo, que seguramente se le olvidaba cada vez que se veían. Un día se pusieron de acuerdo con acompañarse de madrugada, ya que la mamá de Adela, mi bisabuela, iba a hacer una comida para muchas personas y necesitaba temprano el agua. Andaban por ahí como a las 4 de la mañana, faltaba mucho para que amaneciera. Generalmente no era de encontrarse a mucha gente por allá, tal vez 1 o 2 por el camino y ya. En esa ocasión se encontraron con José, un muchacho que también estaba llenando cubetas de lámina. Rosa lo conocía, sabía quién era, 1 o 2 veces llegó a intercambiar palabra con él. ¿A ustedes también se les ha aparecido la Virgen? Rosa no sabía de lo que hablaba, Adela menos. La Virgen no se les ha aparecido en la noche mientras están durmiendo. El muchacho se refería a la pesadilla, a la sombra de los sueños, a eso que los miraba dormir. Rosa le tuvo que explicar a Adela que ella y su mamá soñaban con una sombra que salía de la oscuridad y se quedaba viéndolas por horas. Él tuvo que corregirles, no era un sueño y no era una sombra como tal. Era la Virgen de las lágrimas. Eso sonaba muy difícil de creer para Rosa y más para Adela, que no tenía mucha idea de lo que estaba pasando. Si no me creen, vayan al santuario. Pa' pronto, vamos, las acompaño. Mi tía le dijo que no era buena hora para ir a ver a la Virgen, para ir a molestarla. Vamos, seguía insistiendo él. Yo les cargo las cubetas. El altar no estaba muy lejos de ahí, ni 5 minutos caminando. Adela tenía curiosidad, Rosa tenía miedo. De José no tenían que preocuparse, mi tía sabía que de eso no era capaz. Lo que llevaban para iluminar su camino se le apagó al muchacho y a mi abuela. Mi tía fue la única que conservó la llama de su lámpara. Intentó ayudar a que los otros volvieran a prender la suya, sin embargo, ni con sus propios medios lograron encenderla. La gasolina se agitaba en el recipiente, pero no prendían, como si se les hubiera agotado el combustible. Llegaron al santuario. Lo primero que vieron fue que la puerta estaba abierta. Al acercarse, vieron que efectivamente la Virgen no estaba. ¿Sería que por eso uno no debía ir a visitarla de noche? Mi abuela y su hermana se fueron de ahí muy asustadas. Adela llegó a casa después de la hora en que necesitaban el agua y por eso la regañaron. Suponían que se había ido a perder el tiempo con un muchacho, así que dejaron de mandarla al río. Mientras tanto, a las 2 semanas, mi tía volvió a tener ese sueño. Siguió un consejo que le dio el joven, que cuando tuviera la pesadilla intentara levantarse del sueño. Le dijo que no le tuviera miedo a la aparición. Al momento en que sucedió, Rosa se levantó, se acercó a la sombra, le aproximó una luz. ¿Y qué crees? Era la Virgen.
Mi tía se persignó frente a ella, creía que era un milagro. No quería gritar, se fue acercando poco a poco a su mamá para despertarla y mostrarle el descubrimiento que acababa de hacer. La mamá tenía los ojos bien abiertos y no se podía mover. Después de intentarlo un par de veces, se levantó espantada, pero no pudo lograr ver lo que le estaba mostrando su hija. Un día después, mi tía fue a buscar al muchacho que las llevó a ver a la Virgen en la madrugada. Ella estaba muy entusiasmada por lo que pasó, pero él no. Rosa creía que era un milagro o una manifestación divina dirigida a ella y a su mamá. Sabiendo que no era algo divino, el joven les preguntó: díganme si ya fue un padre a bendecir esa Virgen. La hermana de mi abuela no podía decir que no, honestamente ella no sabía eso. Su tío de José hizo muchos estudios en la capital del estado, sobre todo de la religión católica. Un día el muchacho le contó de la Virgen y este respondió que no podía ser una Virgen real, que esa que él estaba describiendo no existía y por tanto la Virgen de las Lágrimas debía ser destruida. No podía creerlo a pesar de todo lo que le describió sobre el santuario, los árboles, los favores que concedía y sobre todo que aparentemente se salía del altar cuando caía la oscuridad para visitar a la gente del pueblo. Pero ¿para qué era la visita? Rosa no lo sabía ni nunca lo supo. Este muchacho dijo que iba a ir un día a trancarle la puerta a la imagen, a la estatua, a la supuesta Virgen. Dijo que lo iba a hacer, pero pasó mucho tiempo antes de que realmente lo hiciera. Un día la gente encontró el altar vandalizado, por decirlo de alguna manera. Nadie más que Rosa supo que él lo había hecho. En realidad lo que hizo fue tratar de hacer que la figura no se moviera de su sitio, no se saliera de ahí al caer la noche. La estatua no estaba y los vidrios estaban rotos, y claro, no había ninguna rama, ninguna vara o ninguna estaca atrancando la puerta. La gente pensó que si se la iban a robar, ¿para qué rompían los vidrios? Las puertas del altar siempre estaban abiertas. Nadie puso suficiente atención en el hecho de que los vidrios rotos estaban por fuera, tal y como si quien los rompió lo hubiera hecho desde adentro. A los días encontraron a José ahogado en el río. Lo lógico era que pensaran que alguien lo había matado. Absurdamente rápido concluyeron con que él solito se había ahogado. Pero tú dime, ¿quién va a clavarse una estaca en la garganta y luego echarse a nadar? A la Virgen de las Lágrimas o a esa cosa nunca nadie la devolvió, a pesar de que la gente del pueblo pidió, buscó y rogó. Mientras que la gente piensa que se la robaron, mi tía casi está segura de que ella solita se escapó de ahí. La familia de mi esposo es de un pueblo de Nayarit. Solo una vez en mi vida he ido a ese lugar, como al medio año en que nos conocimos. La verdad es que me la pasé increíble, comimos rico, nos llevaron a ver una cascada. En la noche sirvieron botanas y bebidas, nos sentamos alrededor de la fogata y a mí se me ocurrió pedir que contaran historias de terror. Es un pueblo caluroso, con palmeras, árboles altos, calles sin pavimentar, casas que aún son de palma.
A mí me encantan las historias que se cuentan en esos lugares y sé que a ti también, conejo negro. Una prima de mi esposo nos contó que hace como 12 años hubo un accidente. Unas personas se habían ido de excursión. De regreso, la camioneta que rentaron perdió el control y cayó a un barranco. Para sacar a las personas de allá estuvo complicado. 12 viajaban en una camioneta van, 6 se salvaron y 6 perdieron la vida. La cosa es que no estaban tan cerca del pueblo cuando sucedió. Uno de los que iban a bordo de la camioneta logró salir antes de que el vehículo se precipitara al vacío. Esa persona pudo avisar. Caminó y caminó hasta que logró llamar a alguien del pueblo para pedir que mandaran a un grupo de hombres con cuerdas, con arneses, con lo que fuera necesario para rescatar a las personas que hasta el momento no se sabía si aún estaban con vida. También llamó a emergencias. Como era de esperarse, ellos no llegaron con el equipo necesario. Tuvieron que pedir otro tipo de ayuda. Los que llegaron fueron subiendo a las personas de a una por una. Se tardaron casi 6 horas en rescatar a 11 personas. El chofer fue uno de los que perdió la vida. Para rescatar su cuerpo iba a ser necesaria otra clase de equipo. Poco a poco fue llegando gente del pueblo a ver qué había pasado, en qué podían ayudar. Se quedaron mirando cómo se llevaban a todos, vivos y muertos, para Tepic. Mientras los que estaban heridos tuvieron que permanecer más tiempo en la capital del estado internados, a los muertos los mandaron de vuelta a los 3 días. La prima de mi esposo maneja una camioneta, la que nos contó esta historia. A ella la mandaron a recoger los cuerpos a Tepic. Su familia tiene una funeraria. Ella no trabaja con ellos, pero ese día se ofreció a ayudar porque el que manejaba los carros tuvo la pérdida de un familiar. Citaron a Sandra a las 2 de la tarde, pero terminaron entregándole los cuerpos a las 8 de la noche. Los mandaron en bolsas. Me siento incómodo diciendo esto, pero esta muchacha nos contó que no mandaron los cuerpos en buen estado. O sea, no estaban bien conservados. A ella le dijeron que por tanto procurara no abrir las bolsas. La gente en el pueblo estuvo esperando por horas hasta que ella avisó que ya iba en camino. No contaba con que iba a llegar mucho después de lo esperado. Lo primero fue saliendo de Tepic. Ya se había hecho de noche y las calles habían vuelto a la desolación. Ella hubiera querido viajar acompañada, pero no hubo nadie disponible, nadie que ella quisiera que la acompañara, debo añadir. En uno de los primeros tramos de la carretera Mazatlán-Tepic, Sandra tuvo que frenar abruptamente porque se le atravesó una mujer. Esta persona se puso a mitad del carril sin importarle la velocidad a la que viajaba la prima de mi esposo. Al frenar, escuchó que lo que traía atrás se había sacudido y seguramente había quedado amontonado o aventado hasta el frente. En el camino había una mujer mayor que agitaba los brazos y los levantaba. Su intención era hacer detener la camioneta. La señora se acercó a la ventana y Sandra bajó el cristal. La persona se quedó callada. Creo que esperaba que ella se bajara del vehículo o algo. Algo quería, pero no lo decía. Se acercó a la camioneta y muy cerca del oído le dijo a Sandra que revisara bien, que se había venido uno de más en la caja. Rápido pensó que la señora estaba confundida o algo parecido. No entendía de qué estaba hablando, pero tú ya vete imaginándolo. Trataba de avisarle que venía un cuerpo de más en la camioneta. Te vas a meter en un problema, le dijo la mujer mientras partía.
Sandra retomó el camino, pero se quedó temblando. No se fue tranquila porque no pudo dejar de pensar en el encuentro que tuvo con esa persona y a qué se refería con lo que le había dicho. ¿Cómo podría saber algo de ella? Fue en ese momento en que le cayó el 20 y pensó en los cuerpos. Nos contó que sintió que se le heló la sangre y se le secó la boca. La mandaron por 5 y haciendo cuentas antes de cerrar la caja contó 6. Se detuvo otra vez, se estacionó a un lado del camino, prendió las intermitentes. No se bajó, se quedó mirando lo poco que se mostraba iluminado por las luces de la camioneta. El viento y la oscuridad no invitaban a bajar, a abrir la caja y mucho menos a inspeccionar las bolsas. Llevó las manos al volante porque tenía la intención de arrancar, pero algo que le quemaba en el estómago le dijo que no lo hiciera, que mejor fuera a ver, que no se metiera en un problema, como le dijo la persona kilómetros atrás. Abrió la puerta y descendió. Dio unos pasos y se regresó por una linterna. Abrió la caja con cuidado, con cautela, con miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bolsas, pero una estaba vacía. Sintió cosquillas en la espalda, también sudor frío. ¡Ya nos vamos! Atrás de ella había alguien. Alguien le acababa de susurrar eso al oído. Sandra se agachó y se hizo para adelante con la rapidez de un reflejo. Un hombre delgado, de piel blanquecina, con la cabeza inclinada hacia un lado y una herida ennegrecida en la frente. Era el muerto que faltaba en la bolsa. No podría decirse que la estaba viendo porque sus pupilas se veían grisáceas y sin vida, pero parecía que estaban cruzando miradas. Sandra aventó la puerta de la caja y se echó a correr hacia el asiento del conductor. Ella esperaba que esa cosa se quedara ahí y todo terminara en ese momento. Llevó el vehículo a 160 a pesar de que cuando miró por el espejo retrovisor no vio a nadie atrás. No era como si estuviera dejando a ese alguien atrás, si es que era algo real, si es que no se lo había imaginado. Esperaba llegar a una parada donde hubiera luz, hubiera gente. ¿Te imaginas encontrar en el camino a una persona abriendo bolsas negras en la caja de su camioneta? Optó por no parar, por irse directo, que no le agarrara la medianoche a medio camino. Como a la hora, escuchó algo en la llanta, un ruido repetitivo que le hacía creer que algo se había enredado. Seguía pensando en el contenido de la caja, solo que con menos intensidad que cuando ocurrió. Tener que bajar a revisar hizo que volviera a sentir miedo. Tenía que hacerlo. Ignorar el problema en la llanta podría convertirlo en algo más grave. Varada a media carretera con lo que sea que se había manifestado momentos atrás. Aquí me bajo. Justo estaba haciendo alto total cuando escuchó la misma voz de hace un rato. Sintió de todo: miedo, espanto, terror, vacío. Sin que ella se hubiera movido de su asiento, escuchó que atrás la caja de la camioneta se abrió y se cerró. Sandra respiró profundo y reanudó la marcha. El sonido en la llanta ahora era inexistente. Hasta el final de todo el camino, ella se volvió a detener.
Entregó la camioneta y se fue. No dijo nada de lo que vio, de lo que pasó. No se quedó a revisar que todo estuviera bien. A la media hora le marcó su papá. ¿Qué pasó, Sandra? ¿Por qué lo hiciste? Qué bueno que no vieron los familiares. Le mandaron la foto que borró inmediatamente. Foto que de todos modos no se debería demostrar a nadie nunca. Las 5 personas que llevaba en la camioneta de regreso al pueblo para que su familia se despidiera de ellas estaban afuera de sus bolsas, sentados, recargados en las paredes de la caja, todos con sus brazos cruzados. 3. Mis papás conocieron a la señora Agripina en una feria. Es una historia bastante curiosa, pero no tiene nada que ver con esta historia. Se hicieron buenos amigos con esta señora, a quien 3 o 4 años después hicieron mi madrina. Mi madrina era de un pueblo de Michoacán. A pesar de que se fue de ahí cuando tenía 14 años, hasta sus 60 y tantos aún conserva el acento. De cariño le decimos Pina. Pina me dio permiso de contar la historia siempre y cuando no dijera el nombre del pueblo. Concedido. El día en que le celebraron los 15 años a una muchacha de allá, pasó algo muy feo. Mi madrina, así como sus papás, sus tíos, sus primas y sus primos estaban presentes. Se acuerda muy bien de todo lo que pasó ese día desde que se levantó. Acompañó a su hermana a la cocina donde estaban guisando, porque su cuñado era el que llevaba e iba a matar puerco. Empezaron a cocinar en punto de las 4 de la mañana. Había hombres y mujeres ayudando en todos lados, prendiendo carbón, fogones, hornos, lavando, cortando, friendo, moliendo, asando y calentando. Había música, había plática. Podría decirse que aunque faltaba mucho para que empezara la fiesta ya había empezado. Todos estaban en sus propios asuntos cuando de pronto se hizo un gran silencio convocado por un horrible grito. Una muchacha estaba cortando cebollas, se distrajo y se rebanó un dedo. Se cortó 1/3 de su dedo índice. La herida sangraba a chorros. Ella no la pudo parar hasta que alguien trajo un puño de café y se lo puso en la herida, que luego envolvieron con una servilleta de tela. Se llevaron a la muchacha a una clínica del pueblo vecino. Todos volvieron a lo suyo, solo que lo hicieron en silencio. Una mujer había ido por unos trapos para limpiar la sangre que había caído en el suelo, en unos mosaicos que había a los pies de los lavaderos y en los lavaderos. El grito que dio esta segunda mujer se escuchó más fuerte que el de la muchacha. En la piedra que usaban como lavadero, la sangre había dibujado una cara. Jesús, la cara de Jesús. Mi madrina se persignó. La gente se acercó, todos se persignaron. Una señora se dejó caer de rodillas. Se escuchaban sollozos y suspiros. La multitud estaba extasiada de fe. Lo que nadie se esperaba fue que se acercara una señora, que escupiera sobre la piedra, que se agachara y tomara un puñado de tierra y lo echara sobre la mancha de sangre. Ella tenía que ver con la iglesia de ese pueblo. Me parece que además de pertenecer al consejo parroquial, impartía catequesis a los de la primera comunión. La mujer dijo que era una blasfemia reconocer el rostro de Cristo en una mancha de sangre. Ese, en todo caso, debía ser el diablo. La gente se quedó callada.
Los que estaban en el suelo se levantaron inmediatamente y se sacudieron las rodillas. Mientras todos volvían a sus actividades, esta persona se dedicó a lavar bien la piedra del lavadero. Llevaron las salsas, los guisos y la carne al fogón y se pusieron a descansar un poco. Mientras tanto, otras personas estaban levantando la lona, descargando sillas y mesas. Mientras unos bajaban las sillas, otros desplegaban, formaban y acomodaban. Otros colocaban manteles, adornos y decoración. Gente tirando agua y barriendo. Había unos niños jugando en las bardas. Pina dice que ella recuerda que su mamá ya les había dicho que se estuvieran en paz, pero no hacían caso. Uno de esos niños se resbaló y cayó donde había unas varillas apuntando hacia arriba. Cayó con las manos y las varillas se las atravesaron. Me da escalofríos imaginar lo que tuvo que hacer la mamá para liberar a su hijo de las varillas. Las heridas extrañamente no sangraban. Es por el susto, dijo una señora. Dele un pan. La mamá del niño se lo llevó a su papá. Su papá consiguió una camioneta para trasladarlo a la misma clínica a la que llevaron a la chica que se cortó el dedo. No lo dijeron, pero lo contaron. Esas heridas en ambas palmas eran estigmas de Cristo. La gente salió un momento del terreno donde se iba a realizar la fiesta para ver la camioneta marchándose. La consejera parroquial ya se había ido, si no seguramente hubiera dicho que esa representación de los clavos en las palmas era obra del diablo. Cuando el vehículo desapareció en una curva, todos se dispusieron a volver a los preparativos. Entonces, en el terreno encontraron mujeres de rodillas, con las palmas juntas y mirando hacia arriba. En el cielo, pero no muy lejos de la superficie, había una luz muy brillante. Al principio no parecía moverse, pero luego empezó a viajar más rápido y se hizo más grande. Nadie estaba pensando en un meteorito, pero con la descripción que hizo mi madrina, yo me hubiera echado a correr para salvar mi vida. La luz venía directamente hacia donde estaban las personas preparándose para la fiesta. A unos 20 o 50 metros de estrellarse, redujo su velocidad. «Es la estrella de Belén», dijo alguien. «Es nuestro Señor, Hijo de Dios Padre», dijo otra persona. La luz cambió drásticamente su cadencia y bajó y bajó hasta que se situó en el fondo del terreno a ras de la superficie, por donde había un árbol encino. Esa luz era demasiado brillante, deslumbraba. Aquellos que optaron por no despegar la vista juraban que esa luz era irradiada por una silueta humana. Al momento en que alguien se atrevió a dar un paso hacia el frente, la luz se extinguió. Justo después de que esto ocurrió, un pesado olor inundó los alrededores. La comida se había echado a perder. En el caso más grande burbujeaba una nata oscura, verdosa y pestilente. Las ollas, los otros casos, las parrillas, los fogones, en todos lados ardían y hervían los alimentos en descomposición. Hasta este punto, a mí no me estaba pareciendo muy divina esta experiencia. A la gente de ese momento y de ese lugar sí. De hecho, entre todos estaban discutiendo que eso era un castigo por lo que hizo aquella mujer con la tierra en la piedra del lavadero. «¿Y por qué no la castiga a ella solamente?», dijo Pina, pero su mamá la mandó a callar. El papá de la quinceañera tomó la decisión de suspender la fiesta. La niña estuvo llore y llore toda la tarde.
Por la noche se reunieron los adultos para platicar de lo sucedido. Ya no había comida, pero estaba la lona, estaban las mesas. La chica se fue a poner su vestido y bailó su vals. Los padrinos dijeron unas palabras, sus papás también. Abrieron unas botellas y se pusieron a tomar. Como a las 2 de la mañana, Pina y su mamá recogieron sus cosas y se levantaron de la mesa con toda la intención de irse a casa a dormir. Justo estaban por cruzar el par de portones semiabiertos cuando uno de los tíos de mi madrina se paró de su lugar, caminó a media pista y les gritó a ellas: «Mírenme, vean lo que voy a hacer». Tenía un cuchillo en las manos. Se lo llevó a la frente en repetidas ocasiones. Mi madrina dice que se hizo heridas que sangraban como si tuviera puesta la corona de espinas. Pina y su mamá se fueron espantadas inmediatamente. A los 20 minutos se escucharon balazos. Mi madrina y su madre se encerraron bien en la casa y se pusieron a rezar. Al día siguiente se enteraron de que a su tío le habían disparado. Por el alcohol, por la confusión o por los eventos que se estuvieron manifestando durante el día, mataron a ese hombre para ver si resucitaba. Lo más curioso, lo más extraño o más bien lo más horrible fue que a la persona que le disparó lo encontraron 2 días después crucificado a mitad de un sembradío.